Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo grabando mis videos sobre el diluvio universal. Estoy grabando la relación que hay entre lingüística y genética en la historia de los pueblos. Ahora voy a grabar el video sobre los pueblos o clanes semíticos. Los pueblos o clanes semíticos, los descendientes de Sem, del haplogrupo del cromosoma Y J, tuvieron descendientes del haplogrupo I y del haplogrupo J. Veamos cómo evolucionaron estos pueblos. Estos clanes fueron los primeros que desarrollaron un imperio después de la glaciación, pero tuvieron sus bases porque quedaron muy cerca, sobre todo los semitas, los que ahora conocemos como semitas, los del haplogrupo J, de la zona donde fue el aterrizaje del diluvio universal, en la zona de Mesopotamia. Veamos la historia de estos pueblos. De Babel, 2800 a.C., hasta el final de la glaciación, que sería más o menos el 2400 a.C. La huella genética de cromosoma Y que tenemos actualmente se refiere al grupo I1 y al grupo I2 y al grupo J. Estos son los que podemos rastrear sus lenguas, aunque ya están extintas, algunas de ellas o algunas otras aisladas como en la actualidad, y vamos a ver qué pasó con ellos. Vamos a empezar con el grupo de los I2, que son los griegos antiguos, los pueblos del mar también conocidos, y formaron el grupo minoico. Finalmente es el grupo minoico, la generación minoica, que se estableció en el Mediterráneo, en las islas griegas y en los Balcanes. Actualmente, de este grupo persiste fundamentalmente su huella genética en los pueblos croatas y en los pueblos del Mediterráneo y de los Balcanes. Sus lenguas prácticamente han desaparecido, aunque el linear A, linear B y la lengua minoica, que ya son extintas, pertenecieron a estos clanes. Este clan, como vemos, emigró hacia el occidente precisamente por Turquía y se instaló en las islas griegas. Y finalmente estableció la cultura minoica. Los descendientes de Sem del haplogrupo I1 emigraron hacia el occidente, atravesaron Grecia y pasaron a la parte norte de los Balcanes por el río Danubio y ocuparon parte de lo que puede ser el Mar Negro cuando estaba todavía bajo el nivel del mar, y de ahí se extendieron hacia el norte de Europa después de la glaciación. Llegaron hasta Escandinavia y, por supuesto, todo el norte de Europa y por supuesto, con el paso de la glaciación pudieron pasar a Inglaterra y al norte de Francia y España. Este grupo, muchos de ellos son los vikingos, el grupo de los vikingos. Y de los actualmente serían los vikingos, y las lenguas muertas que quedan serían los pictos. También ingresaron a Italia, serán los etruscos, y en España serían los íberos y los vascos. La única lengua que persiste hasta la fecha es la lengua de los vascos. Este es el grupo I1 y tuvo una cultura central de la UNED titulada La cerámica en la historia, del Neolítico a los íberos en la península ibérica. Este año la biblioteca de la UNED, periodo también cardial, tenemos la cerámica almagra, que es de Almería, donde va con un engobe, que la tenemos en... Los pueblos semitas propiamente dichos, los del haplogrupo J, tiene el J1 y el J2. El J2 no dejó familia lingüística hasta la actualidad. Se perdieron sus lenguas, aunque persiste su haplogrupo.
Y el grupo J1 es el grupo que habitó la Mesopotamia originalmente y de ahí se distribuyó hacia todo el Medio Oriente, lo que es ahora Siria, la zona de Palestina, la zona de Arabia, toda la península arábica, y llegó inclusive hasta el puerto de África, ya por Etiopía. Este grupo J es del que primero se desarrolló la primera civilización, realmente fue la del grupo J, los asirios y los famosos reinos de Mesopotamia, incluyendo el imperio de Akkad, luego los reinos de Ur, y de ahí surge toda la historia de Abraham y de los pueblos hebreos. Entonces, vamos a ver esta historia mucho más a fondo cuando veamos la historia después del diluvio. ¿Qué pasó después de Babel? ¿Qué pasó después de la glaciación? Los primeros imperios empiezan después de la glaciación y precisamente el primer reino o imperio del mundo se desarrolla en Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, precisamente en Akkad. Y ellos vivieron, por supuesto, la inundación de las tierras bajas de Mesopotamia cuando subieron las aguas del mar después de la glaciación. Entonces tuvieron dos momentos de inundación. Primero el diluvio universal y luego la inundación de las zonas bajas de Mesopotamia. Muy bien, este es el grupo muy más importante. Entonces el pueblo más numeroso y el primero que se estableció y desarrolló una cultura fueron los pueblos semitas del grupo J1. Después haremos la investigación profunda de qué pasó con los pueblos hebreos, que es lo que muy interesante, con el pueblo árabe y con el pueblo de Irak. La familia lingüística es la familia semítica. Actualmente pues, existe el hebreo, el arameo, el árabe, que es el más extendido, y algunas lenguas de África como el tigre. Estos pueblos fueron los primeros que desarrollaron la escritura cuneiforme, y seguramente es una herencia desde el tiempo de Noé. Seguramente la lengua de Noé, el noélico, era una lengua semítica. Por eso es que estos pueblos desarrollaron el imperio antes que todos. En el siguiente video veremos los pueblos jaféticos. Estos son hemos visto en este video los clanes semíticos. Los pueblos de Europa, del sur de Europa, del norte de Europa, los primeros europeos, que luego fueron invadidos, por supuesto, por los indoeuropeos, y prácticamente sus culturas pues desaparecieron. Y finalmente, los que persisten hasta la fecha son los pueblos semitas. Los pueblos semitas de Medio Oriente, que su cultura se ha extendido muchísimo. Ya tiene una influencia mundial fundamental. Inclusive, las dos religiones más importantes del mundo, las tres religiones más importantes del mundo, la hebrea, y de la que derivan dos, la cristiana y la islámica, tienen su origen en los pueblos semitas. No es casualidad esta situación, y vamos a ver en futuros videos qué pasó después de que terminó la glaciación, cómo se desarrollaron estas culturas y cómo se desarrollaron estas lenguas y su genética y su influencia cultural. Bueno, esperen el siguiente video, que hablaremos de los pueblos o clanes de Jafet, que actualmente son los pueblos más numerosos en la Tierra y son los pueblos que han desarrollado mayor poder político, económico, cultural, social, militar y científico. Esto es muy importante, como los pueblos de Jafet, que se extendieron por Europa, Asia y América originalmente, actualmente ocupan prácticamente todo el mundo. Pues, y según estudios parece que es el 50% de la población total del mundo. Descienden de Jafet de acuerdo a los haplogrupos de cromosoma Y. Muy bien, pues
pues gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video de los pueblos jaféticos.